Soy Natalia, 27 años, criada en lo que parecía una familia perfecta en las afueras de Madrid. Nadie habría imaginado que mi hermana me atacaría con tal brutalidad que acabaría con 3 costillas rotas y una muñeca fracturada. Cuando mi padre dijo, lo resolveremos en casa, nunca pensé que las radiografías del hospital se convertirían en prueba, revelando todos los oscuros secretos que mi familia había ocultado durante décadas. La verdad siempre sale a la luz. Antes de entrar en mi historia, dejad en los comentarios de dónde estáis viendo esto. Dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez habéis tenido que enfrentaros a la familia por vuestra propia seguridad. Creciendo en nuestra chalet blanco con persianas negras en la provincia de Madrid, éramos el ejemplo de prosperidad de clase media alta española. Mi padre, Ricardo, era un abogado corporativo en una prestigiosa firma en el centro de Madrid, desplazándose a diario en su BMW impecable. Mi madre, Leonor, mantenía su rol de dama de sociedad, organizando meriendas en el jardín y participando en innumerables juntas de caridad. Para cualquiera que mirase desde fuera, éramos envidiables. Los Hernández lo tienen todo, decían los vecinos, admirando nuestro jardín cuidado y el matrimonio aparentemente perfecto de mis padres. Pero tras esas paredes inmaculadas, existía una realidad distinta. Mi hermana Victoria, 2 años mayor con 29, siempre había sido la niña mimada. Con sus notas excelentes, trofeos de hockey hierba y el mismo tono de cabello castaño que mi madre, no podía hacer nada mal a ojos de mis padres. Yo, en cambio, siempre quedaba por debajo de las expectativas. Natalia, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Esta frase me persiguió durante la infancia, un estándar imposible de alcanzar. El recuerdo más temprano que tengo del comportamiento problemático de Victoria fue cuando yo tenía 6 años. Había pasado horas en un proyecto de arte para el colegio, un diorama del sistema solar del que estaba inmensamente orgullosa. La mañana que tenía que llevarlo, lo encontré destruido. Planetas aplastados y esparcidos por el suelo de mi habitación. Victoria ha sido, lloré a mis padres, devastada. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. No deberías haberlo dejado donde se pudiera dañar. Esto es una lección sobre responsabilidad. Incluso de niña, reconocí la injusticia. Pero aprendí rápido que en nuestra casa, Victoria era intocable. Cuando cogía mis cosas sin pedirlo, devolviéndolas rotas, si es que las devolvía, me decían que fuera más generosa. Cuando tenía rabietas explosivas, tirando cosas y gritando hasta salirse con la suya, mis padres lo llamaban su naturaleza apasionada. Tu hermana siente las cosas profundamente, explicaba mi madre, como si eso lo excusara todo. Para cuando llegamos a la adolescencia, el patrón estaba firmemente establecido. Cuando Victoria me empujó contra una pared durante una discusión a sus 16 años, dejándome un moratón en el omóplato, mis padres lo descartaron como peleas de hermanas. Cuando destruyó mi vestido de fin de curso después de que me invitaran antes que a ella. Mis padres me compraron uno nuevo, pero nunca abordaron sus acciones. Así son las hermanas, decían, negándose a reconocer la agresión creciente. ¿Sabes cómo provocarla? La universidad fue mi escape. Elegí la Universidad de Barcelona, a 3 horas de distancia, lo bastante lejos para respirar, pero cerca para visitas obligatorias ocasionales. Prosperé allí, haciendo amigos genuinos que me valoraban, incluyendo a mi mejor amiga, Sofía. Tras graduarme, construí una vida en Barcelona como editora en una pequeña editorial, creando la independencia que anhelaba. Luego vinieron los despidos. La edición se vio muy afectada, y como una de las empleadas más nuevas, me despidieron. Tras 3 meses de búsqueda infructuosa de empleo y ahorros menguantes, enfrenté la decisión que temía, volver a casa temporalmente. Por supuesto que puedes volver, dijo mi madre cuando llamé, su voz con un matiz de juicio. Siempre hemos dicho que esta casa estará aquí cuando las cosas no salgan bien. El condescendencia era clara, pero tenía pocas opciones. Volví, planeando quedarme solo lo suficiente para encontrar un nuevo trabajo y reponer mis ahorros. Lo que no había calculado era a Victoria. A los 29, aún vivía en casa trabajando en una galería de arte local, un puesto que mi padre había conseguido por contactos. El cargo era mayormente ceremonial, dándole mucho tiempo para compras, socializar y salir con Jacobo, su novio de 8 meses. Mi regreso amenazó claramente el equilibrio cómodo. La recepción fría de Victoria lo dejó claro.
Resentía mi presencia en lo que veía como su dominio. ¿Cuánto tiempo piensas gorronear a papá y mamá? Preguntó mi primera noche, acorralándome en la cocina. Solo hasta encontrar otro trabajo, le aseguré, intentando mantener la paz. Bufó. Buena suerte con eso en esta economía. Quizás deberías haber elegido una carrera más práctica. Ignoré el dardo, retirándome a mi habitación infantil, ahora convertida en habitación de invitados con todos los rastros de mi personalidad borrados. Pasaba los días solicitando empleos, programando entrevistas y evitando a Victoria lo máximo posible. Esta tregua inestable podría haber durado si no fuera porque Jacobo rompió con Victoria 3 semanas después de mi regreso. Eso fue la chispa que encendió la mecha, llevando a la explosión que lo cambiaría todo. El día del ataque empezó como cualquier otro durante mi indeseado parón en casa de mis padres. Me desperté temprano, revisé ofertas de empleo y envié 2 solicitudes antes de bajar a desayunar. La casa estaba en silencio. Mi padre ya había salido al trabajo, y mi madre estaba en su partida semanal de pádel. Victoria, nunca madrugadora, aún dormía. Preparé café y tostadas disfrutando la rara paz. Hoy tenía una entrevista por vídeo para un puesto prometedor en una editorial de Barcelona y después planes para ver a Sofía, que bajaba desde Barcelona. Las cosas pintaban bien. Para las 10 de la mañana, estaba vestida con una blusa azul marino. Mi atuendo de suerte para entrevistas, pelo recogido pulcramente, lista para presentar mi yo profesional a posibles empleadores. La entrevista fue bien. El gerente de contratación terminó con: "Te contactaremos pronto, Natalia. Tu experiencia es justo lo que buscamos". La esperanza me animó mientras bajaba, móvil en mano para mandar un mensaje a Sofía con la buena noticia. Entonces oí la puerta principal cerrarse de golpe y el sollozo inconfundible de Victoria. Entró en la cocina como una furia, rímel corrido por la cara y lanzó su bolso sobre la encimera con tal fuerza que un jarrón de flores se volcó, agua extendiéndose por el mármol. «Lo ha dejado», gimió, sin ni siquiera notar mi presencia. «Jacobo lo ha dejado en medio del café delante de todos». Mi madre había llegado minutos antes, y corrió hacia Victoria, brazos abiertos. «Oh, cariño, ¿qué ha pasado?». Durante la hora siguiente, me desvanecí en el fondo mientras Victoria relataba cada detalle de la ruptura. Mi madre haciendo ruidos apropiados de indignación y simpatía. Cuando mi padre volvió temprano, llamado por el mensaje urgente de mi madre. La movilización familiar estaba completa. «Ese joven nunca te mereció», declaró mi padre, sirviéndole una copa de vino a Victoria pese a ser apenas mediodía. «Se arrepentirá, te lo prometo». La cena esa noche fue toda sobre Victoria. Mi madre preparó su plato favorito, pollo asado con limón y romero. Mi padre abrió una botella cara de Rioja. La conversación giró enteramente en estrategias para que Jacobo se diera cuenta de su error terrible. «Quizá pueda hablar con su padre», sugirió mi padre. «Jugamos al golf juntos en el club, o podríamos invitarlo a la gala benéfica del mes que viene», añadió mi madre. «Cuando te vea con ese vestido nuevo que compramos». Me senté en silencio removiendo la comida en el plato, pensando en las muchas veces que mis propias rupturas habían sido recibidas con: «Lo superarás, hay más peces en el mar». Mientras mis padres continuaban su campaña para restaurar la relación de Victoria, me encontré hablando sin pensar. «Quizás sea un patrón que merezca examen», dije. La mesa se quedó en silencio. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí con incredulidad. «¿Qué estás insinuando exactamente?», preguntó Victoria, su voz peligrosamente baja. Debería haber retrocedido, pero años de palabras tragadas empujaron adelante. «Solo que quizás haya una razón por la que tus relaciones siguen este patrón». Jacobo mencionó sentirse asfixiado, igual que Miguel y David antes. La cara de Victoria se contorsionó. «Estás celosa», escupió. «Siempre has estado celosa de mí. Solo porque no puedes mantener un trabajo o un novio, quieres hundirme». «Victoria, lenguaje», murmuró mi madre. Pero no hubo reprimenda real. «¿Crees que eres tan lista volviendo aquí con tu vida fracasada juzgándome?». Victoria continuó, levantándose de la silla. «No tienes idea de cómo era mi relación. No tienes derecho a analizarme. Te haré arrepentirte de haber abierto la boca». Mi padre carraspeó. «Natalia, creo que le debes una disculpa a tu hermana. Está pasando un momento difícil,
y tus comentarios no ayudan. Por supuesto, incluso ahora a los 27 años, se esperaba que me doblegara para acomodar los sentimientos de Victoria, sin importar hechos o justicia. No me disculpo por hacer una observación, dije, poniéndome de pie. Me voy a mi habitación. Subí arriba, corazón latiendo, sabiendo que había roto la regla familiar no dicha. Nunca desafíes a Victoria. Oí a mis padres abajo calmándola, validando su ira. La dinámica familiar era agotadora. Más tarde esa noche, necesitaba usar el baño antes de dormir. Abrí la puerta de mi habitación, escuchando con cautela. La casa parecía en silencio. Mis padres se habían retirado a su habitación y la puerta de Victoria estaba cerrada. Caminé por el pasillo al baño que habíamos compartido de niñas. Al salir 10 minutos después, Victoria esperaba, apoyada en la pared opuesta. Sus ojos rojos pero secos, su expresión inquietantemente calmada. ¿Disfrutaste humillándome en la cena?, preguntó conversacionalmente. No intentaba humillarte, respondí, tratando de pasar hacia mi habitación. Solo creo que hay patrones que merecen mirarse. Me bloqueó el camino. Siempre la lista, ¿eh? Siempre tan perspicaz con los problemas de los demás mientras tu vida es un desastre completo. Por favor, muévete, Victoria. No lo haré esta noche. ¿Te hizo sentir bien pisotearme cuando estoy mal? ¿Es eso? Tu vida patética es tal decepción que tienes que hacer que la mía parezca mala también. Respiré hondo. Muévete ya. Algo brilló en sus ojos. Algo que había visto antes, pero nunca tan intenso. Oblígame, susurró. Intenté rodearla, pero se movió conmigo, bloqueándome. Cuando traté de empujar suavemente, me agarró la muñeca, torciéndola fuerte. Victoria, para. Me estás haciendo daño. Pobre Natalia pequeña. Siempre la víctima, se burló, torciendo más, siempre queriendo atención. Tiré mi brazo libre y la empujé en el hombro más fuerte de lo previsto. Tropezó un paso atrás, y por un momento, shock en su cara. Luego se transformó en rabia pura. Lo que pasó después pareció en cámara lenta. Victoria se lanzó adelante, ambas manos en mi pecho. La fuerza me envió atrás. Mi pie se enganchó en la alfombra del pasillo. No sentí nada debajo. Mientras caía por la escalera de madera, una serie enfermiza de impactos mientras mi cuerpo rebotaba contra los escalones. El aterrizaje abajo fue un momento de silencio aturdido. El aire fuera de mis pulmones. Antes de procesar qué había pasado, Victoria estaba allí de pie sobre mí. Levántate, siseó. Deja de ser tan dramática. No podía hablar, no podía moverme. El dolor empezaba a registrarse agudo y abrumador en mi costado y muñeca. Cuando no respondí, algo en Victoria se rompió más. Echó el pie atrás y me pateó directamente en las costillas. 1, 2, 3 veces. Cada impacto enviaba agonía fresca por mi cuerpo. Victoria. La voz de mi padre retumbó desde arriba de las escaleras. ¿Qué pasa ahí abajo? Mis padres bajaron corriendo, mi madre en su pijama de seda, mi padre en su bata. Vieron la escena. Yo acurrucada en el suelo, Victoria sobre mí. Se cayó. Dijo Victoria inmediatamente. Estaba siendo dramática y resbaló. Intenté hablar para contradecir la mentira, pero solo logré un gemido de dolor. Me empujó. Finalmente jadeé y luego me pateó cuando estaba abajo. Mi padre miró de mí a Victoria, duda clara en su expresión. Mi madre se arrodilló a mi lado, su mano flotando incierta. Estoy segura de que fue un accidente, dijo. ¿Estabas corriendo por el pasillo otra vez, Natalia? Sabes que esos calcetines resbalan en la madera. Tenía 27, no 7, y ahí estaba mi madre creando una narrativa donde era mi culpa. La injusticia me habría hecho llorar si respirar no doliera tanto. Llama a una ambulancia, logré decir. Creo que algo está roto. Mi padre negó con la cabeza. No hace falta tanto drama. Si realmente estás herida, te llevo al hospital. En ese momento, mientras yacía en dolor excruciante con mi hermana impune, y mis padres minimizando lo ocurrido, me di cuenta con claridad perfecta que nada cambiaría a menos que yo lo cambiara. ¿Puedes levantarte?, preguntó mi madre, extendiendo finalmente la mano para ayudarme. El movimiento envió fragmentos de dolor por mi caja torácica. Grité,
colapsando de nuevo al suelo. Quizás solo un moratón, sugirió mi padre, incómodo. Leonor, trae hielo. Mi madre corrió a la cocina mientras mi padre se volvía a Victoria. Ve a tu habitación. Lo arreglaremos. Victoria dudó, un destello de preocupación cruzando su cara al registrar la gravedad de mi estado. Sin una palabra, se giró y subió las escaleras, desapareciendo en su dormitorio. Mi madre volvió con una bolsa de hielo envuelta en un paño de cocina. Aquí, pon esto donde duela, dijo vagamente, claramente perdida. Necesito ir al hospital, insistí entre dientes. Ahora. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto innumerables veces creciendo. Su comunicación silenciosa decidiendo cómo minimizar daños. No exageremos, dijo mi padre. Descansa esta noche y si aún duele por la mañana. No puedo ni ponerme de pie, interrumpí, ira dándome fuerza. Necesito una radiografía. Mis costillas están rotas. Otra mirada entre ellos. Vale, concedió finalmente mi padre. Pero Natalia, esto fue claramente un accidente. Tropezaste y caíste por las escaleras. Eso es lo que pasó. Incluso ahora conmigo herida en el suelo, su prioridad era proteger a Victoria. Me empujó, dije firmemente. Y luego me pateó repetidamente. La expresión de mi padre se endureció. Eso no es lo que pasó y no es lo que diremos en el hospital. ¿Entiendes? Lo resolveremos en casa después. Mi madre asintió. Piensa en el futuro de tu hermana, Natalia. Un cargo de agresión arruinaría sus perspectivas. Por supuesto, las perspectivas de Victoria. Siempre Victoria. Mi padre me ayudó al coche. Cada movimiento agonía. Mi madre se quedó atrás ostensiblemente para cuidar de Victoria, que aparentemente necesitaba consuelo tras agredirme. Mientras mi padre salía del garaje, empezó a ensayar la historia. Estabas corriendo a contestar el teléfono, perdiste un escalón y caíste. Accidente simple, pasa todo el tiempo. Miré por la ventana, lágrimas cayendo silenciosamente por mi cara. Natalia, ¿me estás escuchando?, exigió. Esta familia tiene una reputación en esta comunidad. No la dañaré por una riña de hermanas exagerada. Riña, repetí incrédula. Podría haberme matado. No seas melodramática, espetó. Esto es porque necesitamos contener la situación. Tu tendencia a exagerar solo heriría a todos. El trayecto de 15 minutos al Hospital Universitario La Paz se sintió eterno. Mi padre lo llenó con amenazas alternas y apelaciones a la lealtad familiar. Si dices algo diferente a los médicos, destruirás la vida de tu hermana. ¿Es lo que quieres? Tras todo lo que hemos hecho por ti, aceptándote de vuelta cuando fallaste en Barcelona. Para cuando llegamos a urgencias, había oído toda versión de por qué le debía silencio a mi familia. Nos recibió una enfermera de triaje que tomó mis datos mientras mi padre rondaba, intercalando la historia del teléfono a cada oportunidad. Siempre ha sido torpe, añadió con una risa forzada que me dio ganas de gritar. La enfermera, Susana según su placa, me miró a mí en vez de a mi padre. ¿Puedes calificar tu dolor del 1 al 10? 8, dije honestamente. Asintió, tomando notas. ¿Y la caída ocurrió hace cuánto? Unos 40 minutos, respondí. ¿Y dices que tropezaste corriendo a contestar el teléfono?, preguntó, bolígrafo listo. Dudé, sintiendo los ojos de mi padre perforándome. Eso es lo que pasó. Logré, odiándome por la mentira. La expresión de Susana no reveló nada, pero sostuvo mi mirada un momento más de lo necesario. Necesitaremos radiografías. Señor, puede esperar en la sala general mientras llevamos a su hija atrás. Debería quedarme con ella, insistió mi padre. Política del hospital, replicó Susana firmemente. Le avisaremos cuando esté en una sala de examen. Por primera vez desde el incidente, me separaron de la presencia controladora de mi padre. El alivio fue inmediato, aunque el dolor permanecía intenso. Un técnico llamado Marcos me ayudó a posicionarme para las radiografías. Cada movimiento es cruciante. Intenta quedarte quieta, dijo gentilmente. Sé que duele, pero necesitamos imágenes claras. Al examinar las primeras, su expresión cambió. Voy a hacer unas cuantas más, dijo, reposicionando la máquina. Tras varias imágenes más,
Me llevaron a una sala de examen. En vez de llamar a mi padre inmediatamente, entró un doctor solo. Doctor Esteban, según su placa, era un hombre de mediana edad con ojos amables y demeanor serio. Natalia, dijo, acercando un taburete al lado de la camilla. Soy el doctor Esteban, he revisado tus radiografías y tengo preocupaciones. Mi corazón aceleró. Tienes 3 costillas fracturadas en el lado derecho y una fractura fina en la muñeca derecha, continuó. Pero lo que me preocupa es el patrón de estas lesiones. Sacó las imágenes en una pantalla señalando. Estas fracturas no son consistentes con una simple caída por escaleras. Hay múltiples puntos de impacto aquí y aquí que sugieren trauma directo tras la caída. Lágrimas brotaron en mis ojos. Natalia, dijo gentilmente doctor Esteban. La política del hospital requiere que hable contigo a solas primero. ¿Hay algo sobre cómo ocurrieron estas lesiones que quieras contarme? Fuera de la puerta, oía la voz de mi padre elevándose, exigiendo verme. Una enfermera lo rechazaba calmada pero firmemente. Mi padre está muy preocupado por la reputación de nuestra familia, dije bajito. Doctor Esteban asintió. Yo me preocupo por tu seguridad y bienestar. Lo que me digas se manejará con confidencialidad adecuada, pero necesito la verdad para tratarte bien. En ese momento, con la influencia de mi padre bloqueada temporalmente por protocolo hospitalario y enfrentada a evidencia médica que contradecía la historia falsa, sentí el peso de décadas de silencio presionando contra el dique de la verdad. Hay algo más, añadió doctor Esteban, desplazando las imágenes. Podemos ver evidencia de lesiones previas, fracturas finas antiguas que han sanado. ¿Ha pasado antes? El dique se rompió. Mi hermana me empujó por las escaleras. Dije mi voz apenas un susurro y luego me pateó varias veces en el suelo. Doctor Esteban asintió, su expresión neutral pero amable. Gracias por contármelo, Natalia. ¿Ha sido tu hermana físicamente violenta contigo antes? La pregunta abrió una compuerta. Años de incidentes minimizados, moretones explicados y accidentes que no lo eran, salieron a flote. Sí, admití a lo largo de nuestras vidas, pero siempre se descartaba como peleas normales de hermanas. Mis padres siempre la protegían. Doctor Esteban tomó notas en mi historial y tus padres presenciaron este incidente. Bajaron después de que ya me hubiera pateado varias veces. Les conté qué pasó, pero inmediatamente empezaron excusas, diciendo que tropecé. Mi padre insistió en la historia del teléfono de camino aquí. Dejó el bolígrafo y me miró directamente. Natalia, necesito explicarte algo. Como profesional médico, soy un informante obligatorio. Eso significa que cuando veo evidencia de posible abuso, estoy legalmente obligado a reportarlo a las autoridades adecuadas. Mi estómago cayó. ¿Quieres decir como la policía? Sí. Y en casos de adultos a servicios sociales también. No es opcional para mí y está diseñado para proteger a personas vulnerables. Pánico subió en mi pecho. Mi padre es abogado. Estará furioso. Tu cuidado médico y seguridad son mis preocupaciones principales, no la reacción de tu padre, dijo firmemente del R. Esteban. Basado en tus radiografías y lo que has contado, traeré a nuestra trabajadora social para hablar contigo. ¿Está bien? Asentí, aterrorizada y aliviada a la vez. Mientras tanto, necesitamos tratar tus lesiones, continuó. Te prescribiré medicación para el dolor y envolveré tus costillas. La fractura de muñeca es menor pero requiere una férula. Mientras una enfermera administraba medicación, el doctor Esteban salió. Minutos después, volvió con una mujer de unos 40 años con pelo gris corto y comportamiento gentil. Natalia, esta es la señora Lorenzo, una de nuestras trabajadoras sociales del hospital. Quiere hablar contigo si está bien. Asentí, la medicación empezando a suavizar los bordes agudos de mi dolor. Hola, Natalia, dijo la señora Lorenzo. Acercó una silla. Doctor Esteban me ha compartido sus preocupaciones. Entiendo que es una situación difícil, pero quiero ayudar a asegurar tu seguridad. Durante los siguientes 30 minutos, le conté a la señora Lorenzo todo sobre el incidente y la larga historia que lo llevó a él. Tomó notas, preguntando aclaraciones ocasionalmente. Su expresión profesional pero compasiva. Gracias por compartir esto con nosotros, dijo al terminar. Lo que has descrito es un patrón claro de violencia doméstica,
específicamente abuso entre hermanas con habilitación parental. Quiero que sepas que tienes opciones y recursos disponibles. Explicó que se necesitaba un informe policial, pero que tendría apoyo en el proceso. También mencionó opciones de vivienda temporal si no me sentía segura volviendo a casa. ¿Qué le pasará a mi hermana?, pregunté. Dependerá de varios factores, incluyendo si quieres presentar cargos, pero nuestra preocupación inmediata es tu seguridad y cuidado médico. Mientras la señora Lorenzo explicaba pasos siguientes, un alboroto estalló en el pasillo. La voz de mi padre, ya no contenida, resonó por el corredor. Esto es ridículo. Exijo ver a mi hija inmediatamente. ¿Sabéis quién soy en esta comunidad? Doctor Esteban se excusó para abordar la situación. Por la puerta entreabierta, le oí hablar calmado pero firme. Señor Hernández, su hija recibe cuidado médico necesario. Tenemos protocolos que seguir. ¿Qué protocolos? La traje por una caída y la habéis separado de su familia por más de 1 hora. Señor, basado en las radiografías y examen, tenemos preocupaciones sobre la naturaleza de las lesiones de su hija que requieren investigación adicional. Un momento de silencio siguió. Luego la voz de mi padre, de repente más baja y controlada. ¿Qué está insinuando exactamente, doctor? No insinúo nada. Digo que las lesiones de su hija son inconsistentes con el accidente descrito, y como profesionales médicos, la ley nos obliga a investigar tales inconsistencias. Esto es escandaloso. Quiero hablar con su supervisor inmediatamente. Sus voces se alejaron, pero la confrontación escalaba claramente. Señora Lorenzo tocó mi brazo gentilmente. Esta reacción es común en familias donde el abuso se ha normalizado, dijo. No significa que hayas hecho nada mal contando la verdad. 20 minutos después, un guardia de seguridad se apostó fuera de mi habitación, y doctor Esteban volvió con noticias de que mi madre había llegado al hospital. Tu padre se agitó mucho al informarle que contactamos a las autoridades, explicó. Seguridad del hospital tuvo que escoltarlo a una sala aparte. La realidad de lo que pasaba empezó a calar. Por primera vez en mi vida, alguien miró la evidencia y me creyó sobre la narrativa construida por mi familia. La agente García llegó poco después, una oficial de policía mujer con demeanor directo que tomó mi declaración con eficiencia profesional. Las radiografías se discutieron como evidencia, fotos tomadas de moretones visibles y un número de caso asignado. Necesitaremos interrogar a tu hermana y padres también, explicó agente García. Basado en tu declaración y evidencia médica, hay base para cargos de agresión. La medicación, agotamiento emocional y realidad de haber hablado la verdad combinados me abrumaron. Al irse la oficial, empecé a sollozar por dolor reprimido, encontrando liberación. Señora Lorenzo se quedó conmigo durante esta tormenta emocional, ofreciendo pañuelos y apoyo silencioso. La parte más dura es a menudo al principio, dijo. Pero has dado el primer paso para romper un ciclo peligroso. Eso requiere inmenso coraje. Cuando finalmente me instalaron en una habitación para observación nocturna, señora Lorenzo me dio información sobre órdenes de alejamiento, servicios de defensa de víctimas y opciones de vivienda temporal. No tienes que decidir todo esta noche, me aseguró. Pero quiero que sepas que tienes opciones más allá de volver a esa casa. Al irse, me dio su tarjeta. Llámame directamente si necesitas algo. No estás sola en esto ya. Esas palabras, simples como eran, se sintieron revolucionarias. Por primera vez en mi vida, la verdad sobre mi familia fue vista, reconocida y respondida apropiadamente. Las radiografías revelaron no solo mis huesos rotos, sino el sistema roto en que había vivido por 27 años. El hospital me dio el alta la tarde siguiente con recetas, una férula de muñeca e instrucciones estrictas de reposo y seguimiento. Mi amiga Sofía, a quien llamé esa mañana, llegó a recogerme, su cara tensa con preocupación y ira contenida. No puedo creerlo, dijo mientras me ayudaba con cuidado al coche. Quiero decir, puedo creerlo porque me has contado historias antes, pero verte así, tener a Sofía allí, sólida y supportive, hizo todo sentir marginalmente menos abrumador. Me llevó a su piso en Alcobendas, unos 20 minutos de casa de mis padres, donde ya había preparado la habitación de invitados para mi recuperación. Puedes quedarte cuanto necesites, insistió. Meses, años, lo que sea. La primera llamada de mi madre vino esa noche.
Sofía me pasó el teléfono con un apretón de hombros supportive. Natalia, esto se ha descontrolado completamente. Empezó mi madre sin preámbulos. La policía vino a casa hoy y nos interrogó a todos. Tu padre está fuera de sí. ¿Qué les dijo Victoria? Pregunté. Explicó que fue un accidente desafortunado que has exagerado. Replicó mi madre, voz tensa. Natalia, necesitas volver a casa para arreglar esto como familia. Como arreglasteis que me empujara por las escaleras o los innumerables otros incidentes a lo largo de los años. Estás siendo melodramática, las hermanas pelean. Eso es normal. Pero involucrar a la policía, hacer acusaciones locas, esto podría arruinar la vida de tu hermana. ¿Es lo que quieres? El viaje de culpa familiar me invadió, pero esta vez envuelta en vendas y medicada por dolor. Lo encontré más fácil de resistir. ¿Qué hay de mi vida, mamá? ¿Te importa algo? Suspiró dramáticamente. Por supuesto que sí. Te acogimos cuando no tenías a dónde ir, ¿no? Siempre hemos estado ahí para ti. Tengo que colgar, dije, incapaz de continuar. El doctor dijo que necesito reposo. Las llamadas continuaron los días siguientes, alternando entre manipulación emocional de mi madre y amenazas contenidas de mi padre. Necesitas dejar esta tontería inmediatamente, me dijo 3 días después del incidente. He hablado con colegas que me aseguran que estos casos son casi imposibles de probar. Todo lo que haces es arrastrar a esta familia por humillación pública innecesaria. Me rompió 3 costillas. Papá, accidentes pasan, replicó despectivo. Pero lo que haces es deliberado. Piensa bien las consecuencias de continuar por este camino. Las consecuencias se hicieron aparentes rápido. Mi coche, aún registrado a nombre de mi padre, fue reportado robado y tuvo que devolverse. Mis pertenencias en su casa se convirtieron en rehenes con mis padres, rechazando que Sofía las recogiera. Mi móvil dejó de funcionar al removerme del plan familiar. Sofía me ayudó a conseguir un nuevo teléfono, y usé lo que quedaba de mis ahorros para contratar a una abogada recomendada por la defensora de víctimas asignada a mi caso. Están intentando aislarte e intimidarte, explicó mi abogada, Catalina Wilson, en nuestra primera reunión. Esto es comportamiento típico en casos de violencia familiar. La intimidación se extendió más allá de mi familia inmediata. Mi abuela fue traída desde Andalucía, llamándome en lágrimas, suplicando que parara esta locura y volviera. Amigos de la familia contactaron con mensajes preocupados que querid juicio velado. Estamos tan preocupados por ti, Natalia, dijo la amiga de mi madre Bárbara en un buzón de voz. Tus padres están devastados. Cualquier desacuerdo que tuvieras con tu hermana, seguro se puede resolver sin todo este lío legal desagradable. La presión cobró su peaje. Experimenté ataques de pánico despertando de noche, jadeando, convencida de caer por las escaleras de nuevo. Me cuestioné constantemente si había exagerado, si destruía mi familia por lo que todos insistían era solo un accidente. Esto es exactamente lo que quieren, me recordó Sofía durante una noche particularmente mala sentada conmigo en su sofá a las 3 de la mañana. Quieren que dudes para que retires el caso y todo vuelva a como era. Quizás sería más fácil, susurré. Más fácil para quién, no para ti. ¿Y qué pasa la próxima vez que Victoria pierda los estribos? Tenía razón. Pero el peso de enfrentarme a toda mi familia era aplastante. Lo empeoró aprender que mi padre usaba sus conexiones legales para retrasar procedimientos, presentando mociones y aplazamientos que estiraban el proceso. Mientras, mi madre había empezado una campaña sutil en su círculo social, sugiriendo que mis problemas de salud mental me llevaron a malinterpretar lo ocurrido. Natalia siempre ha sido muy sensible, se le oyó decir en su reunión de club de jardín. Estamos tan preocupados por su estado mental. 6 semanas después del incidente, la fiscal Juana Williams me llamó a su oficina para discutir el caso. Con mis costillas sanando lentamente y mi muñeca fuera de la férula, la evidencia física de la agresión se desvanecía. Pero la fiscal tenía nueva información. Hemos revisado historiales médicos, explicó. Con tu permiso, citamos tu historia de varios hospitales y médicos en la zona. Abrió un expediente en su escritorio. Hubo 3 visitas previas a urgencias durante tu adolescencia. Un dedo roto a los 13 que dijiste pasó en práctica de baloncesto, una conmoción a los 16 de supuestamente caer de la bici,
y un esguince de tobillo a los 17 de tropezar en las escaleras. Me sentí mal recordando cada incidente. La historia del baloncesto fue invención de mi padre tras que Victoria me cerrara el dedo en una puerta durante una discusión. La de la bici cubrió un empujón que me envió contra una mesa. Y las escaleras, bueno, fueron escaleras, solo no caída accidental. En cada caso, tus padres estaban presentes durante el examen, y en cada caso, tu padre declinó. Investigación adicional o seguimiento, continuó Juana. Doctor Esteban tenía razón en preocuparse por un patrón. Evidencia adicional surgió de fuentes inesperadas. Mi profesora de literatura de instituto, señora Sandoval, contactó la oficina de la fiscal tras oír del caso por chismes comunitarios. Reportó haber visto interacciones preocupantes entre Victoria y yo años atrás, incluyendo un incidente donde Victoria me amenazó en el aparcamiento del colegio. Un vecino anterior, señor Pérez, se presentó con un relato de oír lo que sonaba a altercados físicos y mi padre exigiendo que todos bajaran la voz antes de que los vecinos oyeran. Lo más sorprendente fue una llamada de Jacobo, exnovio de Victoria, cuya ruptura precipitó el ataque. Describió presenciar arrebatos violentos de Victoria, incluyendo uno dirigido al que contribuyó a su decisión de terminar. Tiró una copa de vino a mi cabeza cuando llegué 15 minutos tarde a recogerla, dijo a la fiscal. Falló por poco y se rompió contra la pared. Sus padres estaban allí y solo lo limpiaron como si nada inusual. Mientras la evidencia se acumulaba, también mi ansiedad por la naturaleza pública del caso. En nuestra comunidad pequeña, la palabra se extendió rápido, y me sentí expuesta como nunca. Pero junto al malestar vino algo inesperado: validación. Por primera vez, mi experiencia se tomaba en serio, documentada, investigada y creída. Tenemos un caso fuerte, me aseguró Juana. La evidencia médica, declaraciones de testigos e historia apoyan tu relato. Pero quiero prepararte para que tu familia probablemente siga luchando agresivamente. Tenía razón. La batalla estaba lejos de acabar, pero por primera vez, no la luchaba sola. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después del incidente. En el tiempo intermedio, encontré un empleo en una pequeña editorial local en Alcobendas, me mudé del cuarto de invitados de Sofía a un estudio modesto, y empecé sesiones semanales con una terapeuta especializada en trauma familiar. Has sido condicionada toda tu vida a creer que tus necesidades y seguridad son menos importantes que los sentimientos de tu hermana y la reputación de tu familia. Explicó Dr. Barrios durante una sesión. Desaprender eso llevará tiempo. Mientras la audiencia se acercaba, mi ansiedad se intensificó. La idea de enfrentar a mi familia en corte, desafiando públicamente la narrativa que mantuvieron por décadas, era aterradora. Juana Williams, la fiscal, se reunió conmigo varias veces para prepararme. El tribunal se arreglará para asegurar tu seguridad, me aseguró. No tendrás que sentarte cerca de tu hermana o padres. Cuando testifiques, enfócate en responder preguntas verazmente. No necesitas mirarlos si es difícil. El día llegó con un peso físico de temor. Sofía me llevó al juzgado, apretando mi mano antes de salir del coche. Recuerda por qué lo haces, dijo. No por venganza, sino por justicia y tu seguridad. El tribunal era más pequeño de lo imaginado por series de TV, pero no menos intimidante. Juana nos encontró en el pasillo, profesional Iris Churing en su traje azul marino. Me guió a nuestra mesa a un lado de la sala, señalando la entrada separada por la que llegaría mi familia. Ya están aquí con su abogado, dijo. ¿Estás lista? Asentí, no confiando en mi voz. Cuando entraron, verlos me golpeó como un golpe físico. Mi padre, impecable en su mejor traje de corte, pareciendo confiado y ligeramente molesto como si esto fuera un inconveniente menor. Mi madre, perfectamente peinada y vestida en beige discreto, proyectando preocupación adecuada, y Victoria en un vestido azul conservador que nunca había visto, su expresión una máscara cuidadosa de confusión y dolor. Parecían exactamente lo que siempre pretendieron ser, una familia respetable, perpleja por acusaciones injustas. Por un momento, duda se coló. ¿Cómo podía prevalecer contra esta fachada perfecta? La juez, una mujer de años 60 llamada juez Moreno, llamó al orden. Los procedimientos iniciales se sintieron seriales, terminología legal lavándome mientras intentaba enfocarme. Cuando se presentó la evidencia médica, me forcé a mirar las imágenes de radiografías proyectadas en pantalla,
las líneas blancas crudas de mis costillas fracturadas, validación de mi verdad. Dr. Esteban testificó primero, su expertise médica prestando peso al caso. Describió la inconsistencia entre mis lesiones y la caída accidental reportada inicialmente. En mi opinión profesional, estas fracturas muestran múltiples puntos de impacto consistentes con el relato de la paciente de ser empujada por escaleras y pateada repetidamente, declaró. Además, las fracturas antiguas sanadas visibles en las CANs sugieren un patrón de lesiones similares con el tiempo. El abogado de mi padre, un colega de su firma llamado Gregorio Pérez, interrogó agresivamente a Dr. Esteban sugiriendo explicaciones alternativas para lesiones recientes e históricas. ¿No es posible que alguien con historia de torpeza tenga múltiples accidentes a lo largo de los años? ¿Y no podrían las fracturas adicionales que notó ser de cómo aterrizó durante la caída? Dr. Esteban permaneció inquebrantable. Los patrones de fractura son distintos y específicos. Las de costillas en particular muestran 3 puntos de impacto separados con fuerza direccional consistente con patadas frontales, no una caída rodando. Cuando fue mi turno de testificar, mantuve ojos fijos en Juana, sacando fuerza de su presencia calmada. Relaté los eventos de esa noche, luego respondí preguntas sobre la historia de violencia de Victoria y respuestas habilitadoras de mis padres. ¿Por qué no reportaste estos incidentes antes?, preguntó gentilmente Juana. Me enseñaron desde muy joven que lo que pasaba en nuestra familia se quedaba en familia, expliqué. Cada vez que intentaba hablar, me decían que exageraba o era dramática. Eventualmente, empecé a creer que quizás yo era el problema. Cuando Gregorio Pérez empezó su interrogatorio, su enfoque fue precisamente lo que mi padre habría instruido: desacreditar, minimizar y sugerir motivos ulteriores. Señorita Hernández, ¿no es cierto que volviste a casa tras fallar en mantener empleo en Barcelona? Empezó. Objeción relevancia, interpuso Juana. Establezco el estado mental de la testigo y posibles motivaciones, argumentó Pérez. Lo permitiré, pero manténgalo enfocado. Consejero, dictaminó juez Moreno. Durante los siguientes 30 minutos, Pérez intentó pintarme como celosa, inestable y vengativa, buscando revancha contra una hermana más exitosa. Cada pregunta diseñada para disparar la misma autoduda que experimenté toda mi vida. ¿No estaría de acuerdo en que la rivalidad entre hermanas ha caracterizado su relación con su hermana desde la infancia? No, repliqué, encontrando mi voz. Lo que caracterizó nuestra relación fue su agresión y el rechazo de mis padres a abordarla. Y sin embargo no tiene evidencia de este supuesto patrón más allá de sus propias afirmaciones. Correcto. Antes de que Juana objetara, juez Moreno intervino. Señor Pérez, hemos oído testimonio de Dr. Esteban sobre lesiones históricas así como declaraciones de múltiples testigos que corroboran el relato de señorita Hernández. Pérez ajustó rápido. Mi punto, su señoría, es que estos supuestos incidentes históricos nunca se reportaron, sugiriendo que no se veían como significativos por nadie involucrado, incluyendo la demandante, hasta esta oportunidad conveniente para atención. El interrogatorio continuó. Cada insinuación más cortante que la anterior. Para cuando bajé, me sentía exhausta, pero extrañamente no doblegada. Por primera vez, había contado mi verdad sin ser silenciada o descartada. Victoria testificó después, su actuación magistral. Lágrimas brotaron en momentos apropiados mientras describía su profundo amor por mí y su shock y confusión por mis acusaciones. Tuvimos una discusión. Sí, admitió. Natalia decía cosas hirientes sobre mi ruptura. Fui a hablarle después para aclarar, pero estaba enfadada. Intentó empujarme para pasar, perdió equilibrio y cayó. Estaba horrorizada. Bajé corriendo a ayudarla, pero inmediatamente empezó a gritar que la había empujado. Nuestros padres vinieron corriendo, y ella siguió acusándome. Su relato era suave, practicado y escalofriantemente creíble. Vi a mis padres asintiendo sutilmente mientras hablaba, su apoyo evidente en cada gesto. Lo que Victoria y mis padres no anticiparon fue a María Vázquez, nuestra antigua ama de llaves, que trabajó para nuestra familia 15 años antes de jubilarse 2 años antes. Juana la localizó durante entrevistas de testigos, pero mantuvo su testimonio en reserva. María entró al tribunal con dignidad, su pelo gris recogido en moño pulcro, su expresión resuelta. Tomó juramento y se sentó, manos dobladas calmadamente en su regazo. Señora Vázquez,
¿Puede describir qué observó sobre la relación entre Natalia y Victoria Hernández durante su empleo con la familia? Preguntó Juana. Vi muchas cosas en esos años, replicó María. Su acento leve, pero su español preciso. Señorita Victoria tenía temperamento desde pequeña. Cuando se enfadaba, golpeaba, empujaba, tiraba cosas. La vi empujar a Natalia y patearla muchas veces a lo largo de los años. Describió incidentes específicos. Victoria empujándome contra un armario de cristal a sus 14, resultando en cortes que mi madre trató en casa. Victoria tirando un pisapapeles pesado que falló por poco mi cabeza a sus 17. Victoria empujándome por la misma escalera cuando yo tenía 22, visitando desde universidad tras discusión por ropa prestada. ¿Presenciaron los padres alguno de estos incidentes? Preguntó Juana. Muchas veces sí. Señor Hernández decía chicas basta, pero señorita Victoria nunca era castigada. Señora Hernández le decía a Natalia que no provocara a su hermana. Una vez sugerí que buscaran ayuda para el enojo de señorita Victoria, y al día siguiente, señor Hernández me recordó que mi contrato incluía confidencialidad. Pérez intentó desacreditar a María en interrogatorio, sugiriendo que fue despedida y buscaba venganza, pero registros confirmaron su jubilación voluntaria con bono generoso de la familia. ¿Por qué sale ahora después de tanto tiempo?, exigió Pérez. María miró directamente a mis padres por primera vez. Porque cuando vi las noticias sobre Natalia en el hospital con huesos rotos, supe que algún día, si nada cambia, esa chica podría morir, y no podía vivir con eso en mi conciencia. Su testimonio cambió la atmósfera entera del tribunal. Juez Moreno, que había tomado notas todo el tiempo, estudió a mi familia con nuevo escrutinio. Tras breves argumentos finales, Juez Moreno anunció que emitiría su fallo tras un breve receso. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Sofía sentada a mi lado, su presencia un apoyo silencioso. Cuando Juez Moreno volvió, su expresión era grave. Basado en el testimonio y evidencia presentada, encuentro evidencia clara y convincente de un patrón de violencia doméstica perpetrada por Victoria Hernández contra Natalia Hernández con evidencia preocupante de habilitación parental que creó un entorno inseguro. Emitió una orden de alejamiento de 1 año prohibiendo a Victoria acercarse a 150 metros de mí, mi residencia o trabajo. Ordenó a Victoria completar un programa de manejo de ira de 26 semanas y evaluación psicológica y tratamiento. Finalmente, refirió el caso a la oficina del fiscal para posibles cargos criminales. Señorita Hernández, se dirigió a mí directamente. El tribunal reconoce su coraje en romper un ciclo de abuso de larga data. Le animo fuertemente a continuar con terapia y mantener los límites necesarios para su seguridad y bienestar. Al caer el mazo, sentí una extraña mezcla de vindicación y duelo. Al otro lado de la sala, mi familia se sentó en silencio aturdido. La fachada finalmente rota sin reparo. Ha pasado 1 año desde la audiencia. Mis lesiones físicas sanaron hace tiempo, aunque ocasionales punzadas en mis costillas aún sirven como recordatorios corporales de esa noche. La sanación emocional ha sido más lenta, más compleja, pero igual de real. Mi estudio se ha convertido en un verdadero hogar, pequeño pero enteramente mío. Pinté las paredes un verde salvia suave, colgué arte que amo y llené estanterías con volúmenes que nutren en vez de disminuirme. Por primera vez en mi vida, vivo en un espacio donde nunca tengo que prepararme para crítica o peligro. Dr. Vidal, mi terapeuta ha sido instrumental en mi recuperación. Nuestras sesiones semanales me han ayudado a entender las dinámicas disfuncionales que moldearon mi infancia y adultez temprana. Lo que experimentaste fue un clásico dinámico de niño dorado chivo expiatorio, explicó temprano en nuestro trabajo. Tu hermana fue idealizada mientras te asignaban el rol de niño problema sin importar tu comportamiento real. A través de terapia, aprendí a reconocer cómo este sistema familiar deformado afectó mi autopercepción, relaciones y elecciones. Descubrí patrones de disculparme por necesidades, minimizar mi dolor y aceptar tratamiento inaceptable porque parecía normal basado en mi crianza. Sanar no significa olvidar o necesariamente perdonar, me dijo Dr. Vidal durante una sesión particularmente difícil. Significa reclamar tu historia y tu valor. Profesionalmente, encontré cumplimiento inesperado en Ediciones Verde. Lo que empezó como empleo temporal se convirtió en una carrera que valoro. Mi posición de editora me permite ayudar a autores a dar forma a sus historias, y hace 6 meses,
Me promovieron a editora senior con equipo propio. Tu atención a voz auténtica y verdad emocional es lo que te distingue, dijo mi jefe en mi revisión de desempeño. La ironía no se me escapó de que la sensibilidad que mi familia burló se convirtió en mi fuerza profesional. Independencia financiera ha sido crucial en mi recuperación. Abrí cuentas bancarias solo a mi nombre, construí un fondo de emergencia y aprendí a presupuestar con cuidado. La seguridad de saber que puedo mantenerme pase lo que pase ha sido profundamente sanadora. Mi amistad con Sofía se profundizó por la crisis. Su apoyo inquebrantable me mostró cómo son las relaciones sanas. Nunca tienes que ganar el derecho a ser tratada con decencia básica. Me recordó innumerables veces cuando dudas antiguas se colaban. He empezado a salir de nuevo con cautela. Hace 3 meses, conocí a Daniel, un diseñador gráfico con ojos amables y risa genuina en un evento editorial. Nuestra relación es aún nueva, pero su respeto por mis límites e interés en mis pensamientos se sienten como una revelación tras años de disminución. Me gustas como eres, me dijo en nuestra tercera cita. No quién podría ser o quien deseo que fueras, solo tú ahora mismo. Casi lloro en mi pasta. Contacto con mi familia ha sido limitado y estructurado con cuidado. Tras expirar la orden de alejamiento, mis padres contactaron sugiriendo reconciliación familiar. A través de terapia, desarrollé fuerza para establecer condiciones claras para cualquier relación adelante. Necesito reconocimiento de lo que realmente pasó, no solo esa noche, sino a lo largo de nuestras vidas, escribí en un email cuidadosamente redactado. Sin esa base de verdad, no puede haber relación sana. Su respuesta fue predeciblemente mixta. Mi padre aún lucha por reconocer plenamente la realidad, prefiriendo referencias vagas a discordia familiar desafortunada. Mi madre ha mostrado más disposición a discutir incidentes específicos, aunque a menudo vuelve a minimizarlos o excusarlos. Ahora nos vemos ocasionalmente para un café en lugares públicos, interacciones breves con inicios y finales claros. Salgo de estas reuniones emocionalmente drenada, pero también con un sentido creciente de mí como adulta igual en vez de niña perpetua buscando aprobación. Victoria completó su programa de manejo de ira y terapia ordenados por corte, según mis padres. No hemos hablado directamente, pero envió una tarjeta en mi cumpleaños con mensaje simple. Estoy trabajando en mí. Espero que estés bien. No era disculpa ni reconciliación, pero quizá un reconocimiento de algún tipo. Las radiografías que expusieron la verdad sobre mi familia se han convertido en metáfora en mi mente para el poder de ver bajo superficies. Igual que esas imágenes revelaron el daño oculto en mis huesos, los eventos que pusieron en marcha expusieron los patrones dañinos invisibles para observadores externos por décadas. He redefinido familia para mí. Ahora significa gente que respeta mis límites, celebra mis éxitos sin envidia, me apoya en dificultad sin juicio y me trata con amabilidad consistente. Por esta definición, mi familia elegida de amigos ha probado ser mucho más fiable que la de nacimiento. Mi voz, silenciada tanto tiempo, se ha convertido en una de mis posesiones más valoradas. He empezado a escribir ensayos personales sobre dinámicas familiares y sanación, publicados anónimamente por ahora, pero quizá algún día con mi nombre. La retroalimentación de lectores que reconocen sus experiencias en mis palabras ha sido profundamente significativa. El viaje de víctima a defensora no ha sido lineal. Aún hay días cuando autoduda se cuela, cuando las antiguas narrativas familiares se reproducen en mi mente. Pero estos episodios se hacen menos frecuentes y menos poderosos mientras continúo construyendo una vida basada en verdad en vez de apariencias. Ya no creo que la lealtad familiar requiera silencio ante el daño. Lealtad verdadera significa querer lo mejor para unos a otros, lo que a veces requiere verdades difíciles y consecuencias apropiadas. A veces sanar requiere romper antes de que la reconstrucción pueda empezar. Como un hueso que debe setearse bien para sanar. Las relaciones a veces necesitan rupturas claras antes de poder volverse sanas. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la familia por tu bienestar? ¿O conoces a alguien que pasó por algo similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Espero mi historia ayude a cualquiera enfrentando luchas similares a reconocer que merecen seguridad y respeto. Si esto te resonó, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias sobre encontrar fuerza a través de verdades difíciles. Gracias por escuchar y recuerda, tu voz importa y tu verdad merece ser oída.